Adolfo Hitler y el régimen nazi en la revista Timón. Oye, y dime una cosa, ¿qué nos puedes decir acerca de esta admiración que sentía Vasconcelos por Hitler? ¿Era genuina? ¿Era algo más allá de lo normal, si podríamos decir, entre comillas? Era genuina la admiración de José Vasconcelos hacia Adolfo Hitler. Se podría pensar que, como dice uno de los archivos que investigué, que es el archivo histórico, el Archivo General de la Nación, hay un documento que se llama Nazismo en México. Se dice que en ese archivo, en ese expediente de Nazismo en México, se dice que le habían pagado a José Vasconcelos para que él hablara bien de los nazis en esa revista que era financiada. Sin embargo, él ya desde antes se veía un acercamiento a los regímenes fascistas y se veía cierto antijudaísmo que desemboca en la revista Timón. Ya en libros de mediados de los 30, como que es el comunismo y que es la revolución, se expresa de una forma se puede decir que déspota y discriminatoria hacia la comunidad judía internacional, y desemboca con esta revista semanal que era Timón, y ahí es donde desemboca toda su admiración hacia Adolfo Hitler y el régimen nazi, porque los veía como un contrapeso contra la influencia estadounidense, y a su vez veía que era un salvador predestinado para la humanidad, para, según él, salvar al mundo de lo que los tenía oprimido a la mayoría de la gente según su perspectiva, que era los anglosajones y el elitismo de la comunidad judía según su perspectiva de él. Dime una cosa, exactamente qué año o en qué años podemos ver esta admiración y más su máximo esplendor. Empieza a mediados de los 30, ya empieza, digamos que a hablar, a tener ciertos coqueteos con franquismo, con fascismo y un poco con nazismo a mediados de los 30, pero es en la revista Timón de 1940 cuando ya empieza a hablar de una forma más directa y más admirativa sobre Adolfo Hitler y el régimen nazi. Y a su vez empieza a llenar esta revista de propaganda antijudía, de propaganda anticomunista, algo común en los nazis y en la gente de derecha radical en esa época. Él para ese tiempo ya era secretario, había sido secretario de Educación. Ya había sido secretario de Educación y ya había sido rector de la UNAM, o sea, ya tenía una trayectoria con bastante reconocimiento. Se va exiliado después de las elecciones del 29, después de las elecciones del 29 se vuelve una persona más amargada, eso lo lleva a decepcionarse de la democracia porque él piensa que le hicieron fraude electoral. Como se decepciona de los regímenes democráticos, empieza a coquetear con regímenes de tipo totalitarios como es el nazismo y el fascismo. ¿En qué año regresa él a México? Él regresa a mediados de los 30, por ahí de 1934, regresa, 1933-1934, y es cuando ya empieza a escribir libros donde ya habla de una forma, digamos que déspota contra la comunidad judía, contra todo lo que tenga que ver con la izquierda en el mundo, y empieza a hablar de cierta forma, de admirar a Hitler, a gobiernos como el fascismo, como el nazismo. ¿La revista hasta qué año se publica? La revista afortunadamente no se siguió publicando, se publica nada más en el año de 1940, de febrero a junio de 1940. La razón por la que se publica nada más en esa fecha es porque le llega un expediente confidencial al presidente de ese entonces, que era Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas, como era un ferviente antinazi, decide cancelar automáticamente esa revista, enterarse del contenido pronazi. ¿Y Vasconcelos siguió escribiendo en algún otro medio? Principalmente fue en la revista Timón. Sin embargo, cuando México se declara en contra de las potencias del eje, en la presidencia de Manuel Ávila Camacho, José Vasconcelos se hace como que se retracta o incluso deja de hablar del nazismo para no enemistarse con el gobierno de ese entonces. ¿Tú crees que hasta qué año vive Vasconcelos? Él muere en el año de 1959.
4 años antes, es decir, en 1955, hace el prólogo para una de las obras más furibundamente pronazis en Latinoamérica y furibundamente antijudías. Derrota Mundial del autor una obra lamentable del autor Salvador Borrego. Se conoce mucho porque es muy polémico, porque maneja esta teoría del complot judío-sionista internacional, esta teoría que no tiene ningún sustento y que al contrario provocó que surgiera este sentimiento hacia los judíos, un sentimiento de odio hacia los judíos en la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente. Él hace este prólogo, y en ese prólogo, entre otras cosas, menciona que ha sido una de las más grandes obras que se hayan escrito en el continente americano. Entonces, creo que desde ese punto de vista muy difícilmente se retractó en toda su vida de su pronazismo. ¿Tenemos algún indicio de dónde le viene este antijudaísmo, este antisemitismo, no sé? Probablemente en sus viajes a Europa, cuando se exilia de México en los años 30, probablemente en esa época le caen como anillo al dedo a muchas, no nada más a él, a muchas personas de derecha radical como lo era él, era de derecha pero se radicalizó más. Entonces en las personas de derecha radical es donde permea el libro de los protocolos de los sabios de Sion. De hecho él lo menciona en Timón. Entonces muy probablemente le llegó a sus manos ese libro de los protocolos de los sabios de Sion, y ahí es donde viene su resentimiento, su odio contra los judíos. Probablemente, o más bien seguramente de ahí viene, porque él lo menciona directamente en la revista Timón. Oye, una última pregunta y muy brevemente, dime qué opinas que exista un premio Rabino Jacob Goldberg. Pues es algo muy importante por parte de la comunidad ashkenazi, por parte de la familia Goldberg. Es un premio muy importante para este tipo de investigaciones que tienen que ver con la comunidad judía en México, que últimamente se ha diversificado más este tipo de información, y para mí es un gran honor haberlo recibido, y estoy muy agradecido principalmente con el Centro de Documentación Ashkenazi y en especial con la doctora Alicia Goffman, que fue mi directora de tesis. Estoy profundamente agradecido y estoy muy emocionado por haber recibido este gran galardón, que es el premio Rabino Jacobo Goldberg.